Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Buen viernes, se acabó el mes, viernes 13, viernes Día de la Virgen de Fátima, para quienes pues somos marianos. Hoy ha sido un día de celebración, 105 años ya de la visita de la Virgen de Fátima, así que para todas las Fátimas, felicidades hoy en su día. Nosotros seguimos estando en mayo y hablando de la importancia de la maternidad, del Día de la Madre. Este es el programa básicamente que estamos ofreciendo y haciendo en honor al Día de la Madre. Y qué mejor que hacerlo con una amiga de la casa. Ella es Mimi Can, ya muchos de ustedes pues la conocen, así que hola Mimi, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Marolén, buenas tardes. Hola a todos los que nos están viendo. Qué emoción estar acá y hablar de la maternidad. Y en el día de Totalmente. Fátima. Qué La excelente. maternidad. Así que el título de nuestra conversación de hoy, Mimi, es la diferencia entre querer y amar a nuestros hijos. Y yo creo que muchas se preguntarán, no, pero si todas amamos a los hijos, entonces, ¿por qué le pusieron ese nombre? Entonces, cuéntenos un poquito, Mimi, cómo vamos desglosando este título a nuestra conversación de hoy. Creo que muy pocos entienden la palabra amor, ¿verdad? O lo que significa el amor, sea muy como que ponerlo de una manera romántica, cuando realmente el amor es un estado de paz, es un estado de autonomía, es libertad. Entonces, ¿qué tan libres se sienten nuestros hijos de ser ellos? ¿Qué tanto se pueden expresar como son? ¿Los aceptamos realmente como son? ¿Les permitimos ser quien son? ¿Nos damos el tiempo de conocerlos? Porque la diferencia entre querer y amar es que amar es una vinculación, es una conexión, es un entendimiento. Pues en este caso lo estamos viendo con los hijos. Y el querer es un desear. Deseo que mi hijo sea de tal manera, que se comporte de tal manera, que me ponga atención, que esté conmigo. Es muy demandante. La diferencia entre amar y querer es que el amor se siente muy en paz y el querer se siente como una presión, como un deseo, como una necesidad. Entonces, lo que no ha permitido que nos vinculemos con nuestros hijos son justo los traumas de vinculación que vienen desde mucho más atrás, porque las personas no tuvieron un vínculo saludable con su mamá, con su papá, con la abuelita, habían resistencias. Entonces, hoy por hoy, los niños ya no están funcionando a través del miedo. Son niños muy evolucionados ya que se expresan, o sea, no como nosotros, ¿verdad? Que teníamos tal vez como más miedo. No, los niños de ahora, los adolescentes de ahora, exigen sus derechos, se expresan o se callan completamente. Entonces, lo que estamos buscando hoy en día en torno a la educación es que no sea por miedo, sino que sea por respeto. Pero para que sea por respeto, tiene que haber mucho amor entre padres e hijos. Y la madre es la puerta al amor, es la que nos abre esa puerta, es la que nos hace sentir seguros. Entonces, si con la madre no se ha tenido esa seguridad, ese espacio, ese respeto, pero sobre todo la posibilidad de ser lo que uno es, entonces lo que estamos manejando son más relaciones de te quiero. Querer es muy fácil. Querer es, bueno, me importas, ahí estás, te necesito, pero amar va mucho más allá. Amar es una vinculación, es un entendimiento con la otra persona y en el caso de nuestros hijos, si no lo encuentran en nosotros, lo van a ir a buscar afuera, que es donde tenemos que poner atención, en una amiga, en una persona, en alguien externo a los padres, cuando en realidad la vinculación debería ser en el hogar. Entonces el niño, Mimi, ajá, perdón que la interrumpa, pero hablando, escuchándola, hablar de esas diferencias entre el querer y amar a los hijos y cómo nosotros como madres en ocasiones nos perdemos en ese caminar porque justamente queremos que tengan las mejores notas, queremos que sean los mejores de la clase, queremos que vayan a clases extracurriculares. Ahorita estamos pasando por un proceso donde los niños están volviendo a la escuela presencial en algunos casos y les está costando esa adaptación. Entonces,
¿cómo nosotros logramos realmente hacer que nuestros hijos confíen plenamente en nosotros, nos expresen sus miedos sin tener ese miedo a nosotros, a esa reacción impulsiva de enojo, de cólera como madres? Trabajando en nosotros mismos, o sea, trabajando en nosotras mismas. Realmente la apertura al amor la tiene que tener primero la mamá. O sea, es la mamá la que tiene que tener la apertura al amor. ¿Cómo está la mamá ante el amor? ¿Cómo está la mamá ante la vida? ¿La disfruta? ¿Se permite ser ella misma? ¿O se proyecta a través de los hijos? Entonces, cuando tú decías, eh, quiero que seas el mejor, que saques las mejores notas, quiero que hagas tal cosa, des en cuenta cuántas veces usan la palabra quiero. La palabra quiero habla más de lo que uno como papá quiere, pero cuando le preguntan al hijo, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que tu corazón quiere? No, no preguntamos. Y ahí es donde entonces los niños y los adolescentes se empiezan a cerrar. Un niño, bueno, hablamos un poquito de los traumas de vinculación, porque de ahí parte el por qué no podemos sentir el amor con nuestros hijos, porque no estamos vinculados con nuestra propia familia, con nuestra propia mamá, con nuestro propio papá. Entonces, ¿cómo nos vamos a vincular con algo externo a nosotros, con esa nueva generación? Lo que pasó con la pandemia, que fue donde se activó muchísimo esta desconexión, fue donde se empezó a ver que la maternidad se miraba más como una carga, que los papás estaban en casa o se quedaron en casa y no tenían ni idea qué hacer con los hijos porque no los conocían, no estaban vinculados con ellos. Entonces, lo importante aquí es ver cómo estoy yo. Siempre va a ser el estado de la madre ante la vida. ¿Cómo estoy yo? Si yo estoy cerrada, si yo no disfruto, si yo no me doy permiso de ser yo, no se lo voy a dar a los hijos tampoco. Entonces se maneja una relación más de querer que de amar. El amor es muy liviano, se siente muy bien, te permite ser tú. Y los niños hoy en día están peleando por ser ellos, desde muy chiquitos. Entonces, cuando se ven los niños agresividad, sobrepeso, que son introvertidos, déficit de atención, ansiedad, es porque el entorno que los rodea no les está permitiendo ser ellos mismos. Y entonces se guardan sus emociones, no saben ni qué sienten ni qué piensan, no tienen idea, pero porque no tienen una conexión. Entonces, para darles un ejemplo de dónde se puede dar un trauma de vinculación con la madre, cuando nace un hijo y entonces es prematuro o se tiene que ir a la incubadora y no puede estar con su mamá, ahí hay una separación traumática entre el niño y la madre, ahí se da un trauma de vinculación, fue separado de su mamá y eso no se trata. Luego con el tiempo observamos que niños que tuvieron ese desprendimiento de mamá tan radical padecen de ansiedad cuando son adultos o cuando son adolescentes. Los niños que manejan ansiedad sienten mucha necesidad de los padres, mucha necesidad de que se vinculen con ellos. Con esa ansiedad les están mostrando que los necesitan. Entonces, las dificultades que presentan los niños y que lo vimos en pandemia con el tema de la educación, porque los papás no sabían qué hacer con los niños, ni las mamás. Era una locura, estaban muy afectadas, pero quien estaba afectada era la madre o el adulto a cargo. Y es porque no hay una vinculación. O sea, los vínculos se van dañando de generación en generación. Puede ser una abuelita que nunca conocieron, un abuelito que tampoco conocieron, una mamá que se muere en el parto, en otras generaciones, pero en eso ya lo vemos en esta generación y vemos niños desconectados, niños sin poner atención. El sobrepeso está muy marcado en niños o en adolescentes que muestran que están cargando cosas del entorno que no les pertenecen. Pero cuando observamos a los papás, vemos papás fríos, indiferentes, desconectados, sin tener esta sensibilidad.
Y no es que sean malos papás, porque ahorita se ha confundido mucho el término de narcisista. O sea, como que ahora para todo la persona es un narcisista porque no se ocupa de los demás, porque es un egoísta. Yo ya no lo veo así. A mí, pues todo este tiempo, ¿verdad, Marolén? Que he venido trabajando desde el 2017, creo que el primer programa con usted fue del vínculo con la madre o el padre, algo así. La madre, fue La madre, o sea, la eso fue hace madre. años. Yo he ido entendiendo con el tiempo que un vínculo es una unión, pero sobre todo es una conexión. Entonces, si han pasado situaciones traumáticas de generación en generación, si tenemos mamás que a la hora de ser mamás agarran a su bebé y no tienen ni idea qué hacer, ¿verdad? Es como que venga mi mamá que me lo cuide, que me lo bañe, que me lo arregle, ¿verdad? O sea, porque no tienen ese vínculo, pero especialmente no lo tienen con su propia mamá y no tienen la fuerza del papá. Entonces, criar hijos demanda muchísima fuerza, muchísima presencia, muchísima atención. Es el poder de la presencia lo que hace que la crianza sea mucho más fácil, llevadera y que no sea una carga, porque amamos lo que hacemos. Cuando amamos lo que hacemos, no nos pesa, no es una carga, es un gusto. Entonces los hijos, para personas que tienen estos traumas de vinculación, va a ser más una carga, un peso. Ay, como yo tengo que cuidar a alguien más, porque primero no saben cuidar de ellos mismos. Aquí iba a decir algo, Mimi, y es que usamos mucho la palabra yo me sacrifico por ti. No te das cuenta de todo el sacrificio que hago por ti. Es una frase que muchas veces le decimos a nuestros hijos. Y aquí quisiera que nos ayude un poquito, Mimi, a desmenuzar esa frase de qué estamos diciendo a través de esas palabras. Una cosa es lo que hago por ti, pero lo que más dicen es qué dejo de hacer por ti. Lo que dejé de hacer por ti, las oportunidades que dejé ir para que tú ahora no estés conmigo, no me cuides, eso ya se ve más en hijos grandes. Está la demanda, eso no es amor, eso es querer. Cuando es amor, no es todo lo que yo me sacrifico por ti. Tengo muy claro que es mi responsabilidad. Tengo muy claro que un niño no puede decidir cómo quiere vivir, que un adolescente no tiene la capacidad de decisión. Sí, está entrando en una fase más adulta, pero un niño y un adolescente no puede decidir. Entonces, cuando les decimos, queremos que hagas algo, lo que yo me sacrifico por ti o lo que dejé de hacer por ti, realmente para el niño no hace sentido, ni para el adolescente, porque ¿qué puede hacer si las decisiones importantes las tienen que tomar los adultos a cargo? Eso ya empieza como una carga y eso se ve en el cuerpo físicamente, por eso tocaba el tema del sobrepeso infantil o el sobrepeso en adolescentes. ¿Qué están cargando de más? Justo con eso, con toda la frustración de los papás. Si la maternidad o la paternidad es la oportunidad, la mejor oportunidad para sanarse. ¿Por qué? Porque lo que tú haces por tus hijos, si lo haces con amor, lo estás haciendo por tu niño interior y por tu adolescente interior. Y como adulta te sientes muy autónoma, muy feliz de verdad de ver que estás criando hijos autónomos mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Pero el tema del sacrificio habla de personas frustradas, habla de personas que no están logrando hacer lo que quieren, pero entonces la excusa son los hijos. No es cierto. Habemos mamás como tú y como yo que hemos hecho muchas cosas, tal vez no al ritmo que uno quiere, ¿verdad? Pero las hemos hecho porque la motivación se pueden volver tus hijos. Los hijos pueden ser ese motor que te miren. ¿Cómo te miran los hijos? A mí, hoy por hoy, la verdad es que no me importa cómo me miren sí la gente, me importa la mirada de mis hijos. ¿Cómo me ven? Me ven con agradecimiento, me ven con respeto, valoran mi trabajo, les hace bien lo que yo hago. Estoy muy pendiente de cómo me miran ellos a mí, porque es la mirada más sincera que yo tengo. Totalmente. Son los que me van a decir sí o no. Un niño es tan puro
tienes las respuestas tan claras, esa inocencia. Entonces muchas veces lo que pasa ahí es que paramos esa inocencia, paramos ese crecimiento, no dejamos que el amor fluya porque estamos muy confundidos en que educar es autoridad, es rigidez, es aquí la mamá soy yo, aquí se hace lo que digo yo. Si nos enfocamos un poquito más en ver a nuestros hijos a los ojos y preguntarles, ¿tú qué quieres? ¿Esta decisión que yo tomé realmente te hace bien? ¿Te sientes tú bien con esto? Entonces empezamos a crear conexión. Para vincularnos con nuestros hijos es tan simple como ver si cuando les hablamos los podemos ver a los ojos, tenemos algún contacto físico con ellos, la mano, un abrazo. ¿Cómo recibimos a nuestros hijos? ¿Cómo les damos ese abrazo? Esos abrazos que uno los agarra y solo, ¿verdad? Les haces así. O Ahí abrazo no de oso. ahí no hay vinculación. Y esos papás o mamás que se prenden de los hijos, ¿verdad? Duermen con los hijos o todo el tiempo les hacen cariño. Ahí están en la necesidad, ahí están en el querer. El amor es muy libre, el amor es, si tú quieres una caricia mía, te la doy. Y si en eso hay como un distanciamiento, entiendo que no es un rechazo, que es un respeto, que pasa con los adolescentes. No es lo mismo, yo tengo una hija de casi 8 y uno de 13. Y es muy diferente la vinculación, la necesidad de estar con el hijo, pero hay muchas cosas que nos permiten ver cómo estamos hoy. Podemos ver a los ojos a nuestros hijos, podemos tener un contacto físico, estamos en la demanda o los dejamos ser, estamos necesitados o nosotros estamos llenos de nosotros mismos y entonces le podemos dar al niño o al adolescente. Es que el orden es así, es como una cascada. No viene de abajo hacia arriba, va de arriba hacia abajo. En el orden del amor somos los papás los que le damos a los hijos. No son los hijos lo que nos dan a los padres. Está muy equivocada esa relación, no es de igual a igual. Los hijos nunca van a estar al mismo nivel que los papás, nunca nos van a dar lo mismo que nosotros. Eso se va a compensar o va a llegar a ese equilibrio cuando nuestros hijos tengan sus propios hijos. Y estemos nosotras como abuelas respaldando a nuestros hijos para que puedan criar a sus hijos, pero no es al revés. Entonces, el amor es orden, el amor es presencia, el amor es autonomía, es poder sostener al niño y al adolescente, es contención. Ahora, cuando el papá o la mamá no saben ni qué hacer, son los niños o los adolescentes los que paran conteniendo a los padres. Y ahí viene este desorden de vinculación de generación en generación, donde entonces la hija se cree la mamá de la mamá y la mamá en la niña. Hay que llenar mucho el espíritu, Marolene. Tú hablabas hoy de que hoy es el Día de la Virgen de Fátima. Tanto tú como yo somos marianas, muy creyentes de la Virgen, devotas de la Virgen. Cuando uno se llena de un amor más grande que el de la madre, que el del padre, puede dar más. Entonces, como padres o madres, mi sugerencia es que llenen esos vacíos, pero no con sus hijos, no proyectando en sus hijos, no demandando en sus hijos, sino uno mismo, es uno el que se tiene que hacer cargo de esos vacíos, porque los niños repiten por amor dicen yo por ti mamá, yo por ti papá, yo lo voy a llevar contigo. Entonces vemos niños que no están teniendo una infancia, ya son personas adultas cuidando de los papás porque los papás no saben cuidar de ellos mismos y las madres sobre todo muy desconectadas. Ser mamá no es fácil. Cuando hablamos de depresión posparto, que es muy común, ¿verdad? Sí, tuvo su hijo y ahora le dio depresión. Es común, no es común. Lo que pasa es que la maternidad es un detonante de muchas cosas guardadas de generación en generación, igual que la paternidad. Aquí solo quiero mencionar el comentario que nos puso Carolina, Mimi, que dice, me encantó lo de sanar nuestro niño interior a través de nuestros hijos. Y esto va mucho ahorita a lo que tú vas a mencionar de esa depresión postparto, y es justamente porque quizás nuestro niño interior empieza a tener ese miedo, ¿no? Miedo, o sea, es muy interesante cómo se comporta el niño interior, el adolescente interior, porque puede llegar a tener celos
del propio niño o de la propia niña. Cuando nosotros observamos las dificultades que tenemos en la crianza de nuestros hijos, viene una proyección. Por eso es muy importante trabajar nuestras relaciones y nuestros vínculos cuando somos papás, porque lo más seguro es que los hijos nos vayan a proyectar a nuestra mamá, a nuestro papá, a la pareja. Algo que daña muchísimo la relación entre padres, madres e hijos es el tema de la pareja. Cuando la pareja se separa o tiene ciertas diferencias o en el mismo hogar vemos los bandos, ¿verdad? Unos están con mamá, otros están con papá. Esa desigualdad crea conflictos en el hijo. Ahí vienen esos desórdenes de vinculación donde vemos hijas siendo la pareja del papá o hijos siendo la pareja de la mamá o la mamá de los hijos, porque en su momento ni el papá ni la mamá tenían la fuerza para posicionarse en su lugar. Entonces, lo que podamos llegar a sentir nosotras o los padres en relación a la madre de sus hijos o al padre de sus hijos, eso se va a proyectar en nuestros hijos. Bert Hellinger, que fue el que desarrolló las constelaciones familiares, el que nos abrió este campo, decía que los hijos deben estar más con el padre o la madre que más respete al otro, porque si no, los daña. Entonces, las madres, que somos las que estamos más en este rol de los hijos, tenemos que trabajar mucho esa relación con el padre de nuestros hijos, estemos o no con ellos, vivamos o no con ellos, estén físicamente o no, porque hay casos donde el papá se murió, un ejemplo. El papá se murió y entonces viene la madre y se queda con los hijos y se queda con este sentimiento de esto fue una carga, ¿qué horas me dejaste con los hijos? Y este enojo. Eso ya se proyecta sobre los hijos y entonces los hijos no logran tomar al padre como tal. Y en culturas como las nuestras, donde hay mucho machismo, matriarcados, feminismo, patriarcado, que no está la igualdad, ni las personas están en su rol, se está confundiendo mucho quién es la mamá y quién es el papá. O sea, en pandemia muchas mamás salían a trabajar y era el papá el que se quedaba, o el papá el que hacía tareas, o el papá el que cuidaba. Pero no se puede sustituir a la madre por algo muy importante. La ternura de la mujer nunca la va a tener un hombre. Y la fuerza de un hombre nunca la va a tener una mujer. O sea, no existen yo soy mamá, papá. No existe. No soy yo, soy el papá y la mamá también. No. Está la mamá, está el papá, tienen sus roles. Si no están presentes o están ausentes estando presentes, es mucho mejor que el niño viva el duelo, que acepte su realidad, que se dé cuenta qué es lo que no tiene y qué no tiene. Y ahí es donde entra nuestra parte de la religión. Bueno, yo me volví mariana hace muy poco, ¿verdad? Empecé en el 2019 en mi relación tan especial con la Virgen, pero enseñarles desde pequeños que hay algo más grande que mamá y papá, porque nosotros no somos eternos o no vamos a estar todo el tiempo que nos necesiten, pero aprender a llenar el espíritu, aprender a conectarse con algo más grande para que entonces no sea tan pesado o también pese tanto sobre la madre si tu vida funciona o no funciona. Ahorita es como muy de moda el tema de que sí, tienes que trabajar a la madre, tienes que trabajar al padre. Bueno, yo que ya estoy desarrollando la terapia cuántica, me di cuenta que eso era muy limitante. Tú no puedes poner sobre tu mamá que tu vida no funcione, sobre tu papá que tu vida no funcione, o sobre una pareja. Pero es el adulto el que tiene que tomar su lugar y que tiene que entrar en esta aceptación de su realidad, porque la verdad los niños lo que quieren es verdad. Mira, son tan lindos que a los niños uno les habla con la verdad o al adolescente y ellos lo entienden. Pero si quieres vivir de apariencia, si quieres vivir de que sí sos la familia perfecta, pero tu papá ni siquiera sabe cuál es tu color favorito, ni cuál es tu comida favorita, entonces los niños lo sienten. Conocer a nuestros hijos, tomarnos el tiempo de saber quiénes son, qué les gusta,
qué quieren ser cuando sean grandes, que pueden cambiar de opinión cuando ellos quieran. Entonces, la diferencia entre querer y amar es que el querer es muy demandante, pesa mucho, crea trastornos de personalidad, crea muchísimas otras enfermedades porque se siente la presión de los papás. El amar no, el amar es muy liviano, es un lugar Fluye. donde yo me Mimi, siento segura. Mimi, al escucharte hablar de todo este escenario de que como madres nos toca vivir y tú mencionaste un ejemplo de que quizás el padre ya no está porque ha fallecido, pero también tenemos que estar conscientes de que, y ya en alguna oportunidad en época de COVID lo hablamos, y es de cómo en estos 2 años también se dispararon las separaciones, los divorcios, y entonces se queda la madre con los hijos. Y pues no todas las separaciones son en buenos términos o los padres tienen buena comunicación, ¿verdad? Y siempre es como la madre a la que más le toca la tarea y ciertas dificultades que nos toca vivir con los padres. En ese sentido, Mimi, ¿qué le recomiendas tú a las mujeres que están viviendo por un escenario como ese, donde no solamente está la parte emocional, sino también se amarra la parte económica? Pero tú hablabas de que igual mamá es mamá y papá es papá. ¿Cómo yo como madre sigo fomentando en mis hijos el amor y el respeto hacia su padre si con él estamos que nos jalamos los pelos? Mira, los niños y los adolescentes se dan cuenta, hasta los bebés se dan cuenta y sienten, porque la vinculación va más allá de la presencia física. Es una conexión que está, esté el papá o no esté presente. Hay una virtud que a mí me encanta hoy en día y que la practico mucho, que es el silencio. Muchas veces yo le digo a mis hijos, miren, si no es más lindo que el silencio, lo que vamos a decir, tratemos de no decirlo. Entonces, si hay momentos de dolor, de separación, si es tan evidente que la pareja pues se separó, los hijos no necesitan que se les hable del otro o que se les cuestione del otro. Lo que necesitan es una conexión con la mamá y con el papá. Entonces, la virtud del silencio nos puede ayudar muchísimo porque en lugar de hablar mucho o expresar nuestro dolor o nuestro enojo, un abrazo, abrazar a la hija, abrazar al hijo, contenerlos, darnos cuenta que la frecuencia del amor va mucho más allá que hablar de la otra persona o tratar de cambiar a la otra persona. Y yo creo que no hay que engañarnos. A los hijos saben si papá o mamá está o no está y no tiene que ser necesariamente una separación, porque hay papás que están, entran y se quedan en el celular, o mamás, o sea, sí, estás ahí físicamente, pero no tenés presencia, no tenés atención, no estás presente. Entonces, en estos procesos de separación, lo más recomendable es que se vinculen a través del abrazo, de la mirada, de hablar más de ellos que de nosotros, ¿ya? ¿Cuáles son tus intereses? Ver hacia la vida. O sea, sí, hay situaciones que van a ser traumáticas, una separación, muerte de algún familiar, los que perdieron personas por COVID, todo lo que se dio en los hogares, que ya se daba, pero con todo esto fue mucho más evidente. Entonces, con nuestros niños y adolescentes, no perder la ilusión, conectarlos más con cuáles son tus proyectos, qué es lo que te gusta, estemos en el presente. Yo también tengo algo con mis hijos que me ayuda mucho con ese tema porque a veces se me van, ¿verdad? Es como, mamá, es que va a pasar tal cosa, y les digo, cuando pase, no está pasando. Claro. Ya no nos preocupemos por lo que no está pasando. Cuando pase, ahí miramos, lo gestionamos en ese momento, pero ¿qué está pasando en el presente? Entonces, hacernos conscientes que el drama es muy fácil, Marole. Total. Caer en el drama es muy fácil, armar una película de terror y de tristeza y de que ahora es lo peor que nos pasó.
Es muy fácil caer ahí, pero si nosotros elegimos la vida, que es lo que se trabaja pues en la terapia cuántica, en las constelaciones, es a pesar de lo que pudo pasar, aquí estamos y estamos los que tenemos que estar. Soltar el control también nos ayuda muchísimo a amar a nuestros hijos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y la creencia de que sí, es que me tocó como mamá sola o como papá solo, porque también conozco papás, ¿me entiendes? Que, o sea, Sí, también. aquí hablamos de mujeres, pero también hay papás que les toca Hoy en solo día ellos. también, ¿verdad? Si lo vemos desde el amor, si lo vemos desde la resiliencia de, bueno, esto es lo que hay, también yo tengo este dicho también, que es como, esto es lo que hay, entonces, ¿qué se hace con lo que hay? Lo abrazamos, lo aceptamos, lo convertimos, lo transformamos, salimos del drama. En la crianza, pues lo ideal sí es que esté mamá y papá, que los abuelos estén en su lugar, que el sistema entero apoye a la madre para poder criar a los hijos. Pero venimos de mucha disfuncionalidad y de muchos traumas de vinculación donde se perdió esa conexión. El que desarrolló las constelaciones, Bert Hellinger, él desarrolló las constelaciones porque se fue a una tribu en África y vio que en la tribu había órdenes del amor, que había el orden de la jerarquía, el equilibrio entre dar y recibir, la pertenencia, pero lo que se observaba ahí era que la entera tribu se ponía al servicio de la madre. O sea, una mujer embarazada era una persona, era sagrada, o sea, tenía la vida. Había que cuidarla, había que ponerse al servicio de la madre para que la madre pudiera criar a los hijos, porque ese vínculo es súper importante. Si cambiáramos un poquito la mentalidad, sobre todo como mujeres también, que hay años para hacer las cosas, que la maternidad no va a regresar, que los años importantes tenemos que estar, que sí podemos moldear nuestra vida, porque muchas veces es más fácil salir a un trabajo 8 o 10 horas que quedarte en casa y ver a tus hijos, la comida, la paciencia, la humildad, la presencia, la bondad, o sea, todas estas virtudes que como mujeres se han perdido, pero porque no se cuida a la madre como tal. Entonces, por ahí tendríamos que empezar. Si es una madre que no ha sido cuidada, respetada, valorada, ¿cómo va a poder una mujer así criar a sus hijos? Tendría que tener muchísima fortaleza. Entonces, el que desarrolló las constelaciones vio eso, vio más allá, vio que la conexión con la mamá y el cuidar de la madre y que la madre pudiera estar al servicio de los hijos era la base. Pero eso se ha perdido. La pandemia para mí trajo muchísimos regalos porque creo que ubicó muchas cosas como tienen que ser y que la madre es importante y que la madre tiene que tomar su lugar en la vida de sus hijos, posicionarse y en cuanto al padre, agradecer al padre internamente porque sin ese padre no estarían esos hijos. Si está, gracias. Si no está, pues nos tocará ver ciertas cosas con amor y con agradecimiento porque criar a los hijos es una bendición. Hoy son ellos los que nos necesitan. Pero yo me visualizo, ¿verdad? Yo voy más allá y ahí sí, yo no les voy a mentir. Hay días que uno dice, ¿dónde quedo yo? Qué cansado, ¿verdad? Mi hija estudia en un colegio que queda lejos y entonces es irla a dejar, irla a traer. Molesto, ¿verdad? Y bueno, ya me vuelvo Uber si quieren también. Pero cuando voy manejando tengo estos ejercicios como me visualizo ya con mis hijos grandes, con mis nietos, hoy le decía a una amiga, le decía, amiga, es que yo me visualizo con ese cuarto de juegos, ¿verdad? Donde voy a tener cunas rosadas, celestes, literas, que me los pasen dejando, o sea, me los voy a disfrutar. Entonces yo lo veo de esta manera. La crianza es una inversión, es una inversión de amor. Tú no le puedes pedir a hijos adultos que te amen, que te quieran, que quieran estar contigo, si en los años más importantes no estuviste o si los dejaste solos, porque el amor no es algo que se puede forzar, es un sentimiento natural que te hace regresar al origen. Entonces, criar a los hijos es una inversión. Para mí hoy lo veo como que es una inversión de amor,
va mucho más allá por lo que vas a recibir a largo plazo. O sea, yo veo ahorita con mis hijos y ellos son dos, pero cuando uno ya mira lo que puede crecer, esa mesa llena, los novios, ¿me entiendes? Los esposos, los amigos, esos nietos, el poder ponerme yo al servicio de todo mi sistema, es algo que me ilusiona muchísimo y que pensemos como mamás que esa etapa de crianza no dura para siempre. Así es. Las pachas, los pañales, las noches sin dormir, no duran para siempre. Van avanzando, pero si lo hacemos con amor. Y es en un cerrar y abrir de ojos, es así de rapidísimo. Y cuando uno ya va, o sea, lo veo, ¿verdad? Con mis hijos, yo digo, las pláticas que tenemos ahora, va mucho más allá. Entonces, sí, no es fácil tener hijos, porque tu vida nunca vuelve a ser la misma. Ya no es solo tu vida. Como les digo yo a mis hijos, ya son mis llaveros, ¿verdad? O sea, ya van conmigo, somos tres, ¿verdad? Y entonces abrirnos a la vida con esta apertura, ¿por qué? Porque si no vemos a una mamá feliz de criar hijos, ¿qué va a pasar cuando nuestras hijas tengan hijos? Claro. ¿Qué va a pasar cuando mi hijo sea papá? Si no ve que criar hijos y que tener una familia es lo máximo. O sea, tú y yo que creemos en la Virgen y la Sagrada Familia requiere sacrificio. Sostener una familia requiere sacrificio, renuncia, entrega, de poner primero a nuestros hijos que a uno mismo. Entonces no funciona de otra vía, no funciona primero tengo que estar bien yo, y después los hijos. No, esto va de la mano. Muchas veces te va a tocar a ti no dormir, pero estar pendiente de que tus hijos estén bien. Esas noches de desvelo. Y sabes, bueno, el tema para el programa de hoy lo vimos, creo que fue hasta el martes, ¿verdad? Lo dejamos ahí. Sí, dejamos que solo cuando lo programamos dijimos, yo te dije, ay, es viernes, es el Día de la Virgen, te dije justamente, ¿no? Y feliz, pero decía, ¿de qué hablamos? Pero justamente un día antes yo tuve una noche con mis hijos que una se cayó de la cama, bueno, es chiquita su cama, pero se cayó, y mi hijo había tenido pues un sueño y así, mira, yo dormí 2 horas tal vez, y el grande se va al colegio en bus, entonces había que levantarse a las 4:30, mira, cuando yo ya me acosté como a las 3, me acosté y fue tan claro, porque dije, esto es amor, a mí no me pesa, o sea, ellos se van a levantar, mi hija ni siquiera se acordó que se cayó, porque se cayó, yo le eché una pomada en el codo, porque cayó en el codo, la acosté y al día siguiente dijo que había dormido de maravilla. Entonces ahí fue donde se me vino el tema, porque digo, cuántas cosas hacemos que cuando no pesan es porque las haces con amor. Total. Van a haber noches sin dormir, vas a tener que sacrificar muchísimas cosas en tu vida como mamá o como papá, la vida social, tu apariencia la física, parte material, ¿verdad? La parte material, o sea, sí, ahí viene, ¿verdad? Te entra dinero y entonces es zapatos, clases, sí, pero si lo hacemos ya con son sus zapatos y no mis zapatos. Para mí la crianza es igual a inversión, así lo veo. Son mi proyecto de vida. Aquí me encantó que Ana Karina Rigal también se visualiza como tú, dice, con casa llena de nietos, pero para eso hay que empezar queriendo mucho a los hijos, a la nuera o al yerno. Orden del amor, y todo tiene que ser inclusivo, porque imagínate si uno quiere vivir esa gran familia, pero tiene que empezar desde que son bebés, la crianza también tiene que ser muy desinteresada. O sea, a mí mis hijos no me deben nada y se los dejo muy claro. O sea, les digo, es mi obligación, es mi responsabilidad. Cuando tengan sus hijos, quiero esto o más. Quiero ver esto o más, porque yo sí soy una mamá 24/7. O sea, de verdad estoy muy dedicada a mis hijos. Bueno, mi sueño sí era ser mamá desde muy chiquita. Para mí la parte maternal era algo que yo sí tenía. Entonces, yo me visualizo, cada vez que hay momentos difíciles, me visualizo con esa inversión, ¿verdad? Con ese tiempo con ellos
Y no tiene precio cuando uno va viendo sus logros. No son tus logros, son de ellos. Si hablamos de la pandemia, realmente, ¿quiénes la tuvieron más difícil? Los ¿Los niños, padres o los niños? los niños. Los niños, o sea, los niños se tuvieron que adaptar, tuvieron que empezar a usar la computadora. A la mía le tocó la lectoescritura en línea. Yo de veras me sentí tan orgullosa de ellos, de lo que lograron hacer. Y el regresar a clases normales, ahorita para mí tampoco es un 100, te estás adaptando, sobre todo con el grande, ¿verdad? Le digo, tranquilo, te estás adaptando. Fueron 2 años de desconexión de este mundo y Sí, ahora lo estás haciendo bien. No quiero perfección, quiero progreso. Entonces no me tienen miedo. claro. También otra cosa que arruina muchísimo los vínculos con los hijos y los daña mucho es la violencia. La violencia tiene muchísimas caras, muchísimas formas, ¿verdad? No No, ponerles no tiene que ser atención. física, precisamente, ¿no? No es una violencia de que tal vez en nuestro caso nos dieron de paletazos o de chancletazos, ¿verdad? Pero no es simplemente una violencia física lo que más los daña también, ¿verdad? Es la ¿Sabes violencia. qué pasa? A largo plazo, cuando han sido hijos con violencia, no logran tener un acercamiento con sus padres. O sea, cuando nosotros visualicemos la maternidad o la paternidad saludable, que de verdad está creando un impacto, es cuando uno como hijo piensa en algo y en la primera persona que quisiera contárselo es la mamá o el papá. Es el lugar seguro. En los primeros años, los niños la inocencia la van perdiendo como a los 11, 12, que ya se empiezan a cuestionar ciertas cosas. Pero antes te creen todo lo que tú les dices, son esos años de inocencia. Y no hay que preocuparse por lo que uno les dice, los hijos nos ven todo el tiempo. Entonces, si no está esa conexión, si para los niños no somos ese lugar seguro, ese refugio, a esa persona a la que van a llegar, aunque se hayan equivocado. O sea, yo le digo a mi hijo, mira, pase lo que pase, tenés que saber que tu lugar más seguro, o sea, es aquí. Es tu casa, es tu entorno, es el lugar al que puedes llegar y aquí vamos a ver cómo se resuelve. Pero tiene que haber una comunicación, pero para eso tiene que haber una conexión. Si no, ¿cómo va Mimi, a llegar? dentro de todo esto que estamos hablando y pensando también en que madres que son de nuestra generación y por diferentes circunstancias que les tocó vivir en su niñez, donde sí pasaron por esa violencia, tal vez no fue violencia como tal, ¿verdad? Pero los padres antes veían que el corregir a los hijos era de castigos muy fuertes, de palizas fuertes a los hijos. Eso tiene mucho que ver con la importancia de sanar como padres y como madres, Mimi. Definitivamente, un papá o una mamá que puede ejercer violencia sobre un hijo, calcula lo que tiene que tener por dentro para poder pegarle a un hijo, para poderlo tratar mal, para poderlo humillar. ¿Qué tiene que tener por dentro? Es que nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo amor dentro, el hijo lo que va a hacer es un detonante y la excusa perfecta y muy cobarde también para desquitar sobre un niño sentimientos de frustración, de enojo, de ira. Entonces, cuando hay violencia en el hogar o cuando han sido mujeres o hombres, pues hombres que han sido violentados también, viene mucho miedo, mucha desconexión. Los hijos básicamente nos proyectan muchísimas cosas, son detonantes. En esa parte donde yo decía lo que tú logres hacer por tu hijo, ¿verdad? Lo que tú logres hacer por ese niño, por ese adolescente, lo estás haciendo por ti misma. Claro. No es excusa así, como yo viví en violencia o como yo no tuve una mamá o no tuve un papá, entonces tú tampoco. No, o sea, aquí viene lo nuevo, es permitirle a las nuevas generaciones, a los nuevos hogares, que se sanen. Y no es excusa. Mira, las personas que han logrado cosas grandes en su vida, muchas veces son las que no la han tenido tan fácil.
Claro. Pero Y aquí a veces como madres y como padres agarramos de escudo también ante nuestros hijos y decirles, agradece que no te trato como me trataba tu abuelita a mí, sí, sí, porque sí, pero ahí viene el dolor, o sea, ahí quién está hablando, ahí está hablando la persona herida. Y el uh-huh, niño tal vez se va a quedar como, ¿y cómo te trataban? ¿Verdad? O sea, ¿qué te pasaba a ti uh-huh, para que me digas esto? uh-huh, ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo miramos? uh-huh, Habla más de nosotros que de los niños. uh-huh. Uno ve en piñatas o ve en reuniones niños que están haciendo un berrinche y tal vez la mamá o el papá está más preocupado de quién está viendo, ¿verdad?, que de su hijo o de Sí, su hija. Te sí, está demandando algo. Además, hay algo importante aquí. Los niños chiquitos todavía no tienen desarrollado totalmente el cerebro, la parte racional. No saben controlar sus emociones. Las están viviendo a mil. Entonces no se recibe educación para ser papás. Es como, bueno, como me tocó, como lo hizo mi mamá, como lo hizo mi abuelita, y entonces aquí voy. No, hay educación para padres. En Guatemala hay escuela para padres que no sí. tienen ningún costo, donde puedes acceder a cursos, puedes formarte como papá, puedes ver qué te falta. Si esto es un Libros, trabajo y se vuelve una vocación. O sea, cuando uno ya lo trabaja y se da cuenta que la maternidad y la paternidad de verdad es una bendición, se vuelve una vocación. y Una son vocación, decisiones personales, ¿verdad, Mimi? Que lo hemos hablado en otras ocasiones contigo, no en vivo, sino en otro tipo de conversaciones, donde uno como madre y como padre decide realmente cómo quiere educar a sus hijos. Yo recuerdo que yo me divorcié cuando mi hijo tenía 3 años y lo primero que hice fue tratar de prepararme, de educarme. Y me recuerdo que compré un libro de cuentos que se llamaba Cuentos infantiles para niños de padres divorciados. Y eran cuentos de la selva y de animalitos que estaban pasando por un proceso de separación. Y recuerdo que durante varios meses le leía esos cuentos a mi hijo porque de alguna manera yo también me estaba educando y preparando para hacer mi mejor rol de madre a pesar del entorno y de la circunstancia que se estaba viviendo. Entonces es también de la perspectiva que nosotros veamos, ¿no? De cómo no, ¿desde dónde lo querés ver? Lo ajá, querés ver desde el drama o desde un cuento, enseñándole que muchas veces las separaciones son parte de la vida. Yo me divorcié el año pasado y en lo que yo trabajo es mucho de la presencia no tiene que ser física. uh-huh, Podemos cerrar nuestros ojos y podemos conectarnos con la otra persona. Podemos sí, mandarle nuestro amor, nuestra luz. Ahí es donde entra la parte espiritual. Y cuando las personas son muy concretas, quieren todo terrenal, ¿verdad? Quieren ver para creer, pero los vínculos van más allá de lo que puedo ver, de lo que puedo tocar. La separación, la verdad, es una ilusión, porque así, las personas, mi abuelito tenía esta frase que decía, vivís en mi corazón y no pagas nada. O sea, yo vivía en su corazón, ¿verdad? Cuando yo estudié afuera, eso me decía, ay, vivís en mi corazón y tú no pagas nada. Yo sentía que estaba ahí. así es. Entonces, también lo nuevo hoy en día es que nosotros podemos trabajar nuestros vínculos o no tenemos que ser mamás que estemos todo el tiempo en casa Uh-huh, o papás que estén todo el tiempo con sus hijos, pero el poder de la presencia trasciende el espacio, el tiempo y la distancia, es una conexión. Yo totalmente. puedo estar en mi trabajo y puedo tener una visualización de mi hijo o de mi hija, mandarles amor, mandarles luz. Está este señor Joe Dispenza, que fue un señor que dejó de caminar y que luego reprogramó su cerebro y volvió a caminar. Está en la parte cuántica. Pero hay una meditación de él donde uno se conecta de corazón a corazón. Entonces mis hijos que van y vienen, ¿verdad? Por la situación, Uh-huh, yo sé que cuando ellos se van, pero no quiere decir que se vayan y que ya no estén, de aquel drama, ¿verdad? Es, aquí están, viven en mi corazón y de así, verdad, que ahí viven. Entonces,
La conexión con ellos trasciende. Hasta esto para los papás es muy importante, porque al papá también le puede tocar esa parte de no tener acceso a los hijos porque, bueno, están más con la mamá. Pero la conexión va más allá, Marolén. La conexión es atención, es presencia, es sentimiento. Eso le llega a los demás. Entonces, tú que hablabas de este cuento, la forma en la que programamos a los hijos o enfocamos a los hijos en torno a las pérdidas, las separaciones o los cambios, va a depender del estado interno. Entonces, tú de por sí, mucho amor, porque ¿qué pasa cuando hay separaciones? Yo también desarrollé esta parte de decir, lo que yo haga, cómo va a hacer sentir a mis hijos. Sí. O sea, la mirada estaba en ellos y sigue en ellos. Cada paso, cada decisión, cada cambio ellos no pueden decidir cómo quieren vivir, cómo se van a sentir si yo hago tal cambio, ¿ya? Y hay muchas formas de crear seguridad, de reparar a los hijos, de ponerse al servicio de la vida. O sea, te doy ejemplos que sí son ejemplos materiales, pero que al final causan muchísimo impacto. A mi hija yo hace poco, pues ahora tiene es una cama que es una casita, es un proyecto que estamos haciendo, pero ahorita está la parte de madera, pero entonces hay sábanas, ¿verdad? Ella se duerme totalmente tapada, pero lo que yo estoy trabajando en ella es su seguridad, es su lugar seguro, que va más allá de mí. Claro. Entonces, hay momentos en los que me dice, no me puedo dormir, y le digo, ¿te quieres venir a mi cama y después yo te paso a tu cama? Y me dice, no, porque yo me voy a mi lugar seguro. O sea, ya uno empieza a programar. Somos seres totalmente programados. Si oímos a una mamá que se queja todo el tiempo, a un papá que se queja todo el tiempo, que todo lo que tengo que hacer o dejar de hacer por ti, los estamos programando, estamos programando en ellos pensamientos de escasez. Después vemos adultos que son incapaces de merecer, que no se sienten merecedores de lo mejor, sí, pero que escuchaban en su casa. Así es. Limitaciones en cuanto al trabajo, de la madre, del vínculo con la madre viene el trabajo, el éxito, la salud física, el amor. Es ella la que nos muestra cómo es el amor. Y un trauma de vinculación se puede dar desde el momento en que la mamá queda embarazada y no quería un bebé. Son 9 meses. Claro. Que el bebé vive dentro de uno percibiendo todo. Y después nace, o vemos adultos o adolescentes y se les dice que tenés todo para ser feliz, ¿por qué no sos? Sí, pero lo que trabajamos en la terapia cuántica, en las constelaciones cuánticas, es regresar a ver cuál fue tu programación. O si perdiste a tus papás, sí, los perdiste físicamente, pero eso no quiere decir que no estén. Bueno, y si hablamos de Mamá María en su día, cuando uno encuentra ese amor maternal más grande, claro. Hay un proceso de conversión que me consagré a la Virgen, después a San José, después del Sagrado Corazón de Jesús, fueron casi como 1 año y medio en un proceso donde yo me fui sintiendo tan llena de algo más grande, que claro. Dejé de estar en la demanda, dejé de estar en la queja, empecé de verdad a agradecer cada cosa que tenía en mi vida y a visualizar que el amor es una programación. Entonces no es excusa si tú no lo recibiste, si no te lo dieron, porque lo podés sentir, podés conectarte con ese amor más grande y liberar a tu mamá, a tu papá, a la pareja o a cualquier otra persona que tenga esa fuerza sobre ti porque tú crees que esa persona te va a venir a llenar a ti. Esa es la diferencia entre querer y amar. Si yo quiero, tú me vas a llenar a mí. Yo quiero que tú me llenes a mí. Pero si yo te amo, yo puedo compartir lo que yo soy contigo. Y te permito ser lo que tú quieres ser y me permito a mí ser lo que yo quiero soy, lo que yo quiero ser. Pues imagínate si empezamos en esta crianza con nuestros hijos y si ya son adultos también se puede desprogramar si esto no tiene edad. Pero si con nuestros hijos les permitimos ser quienes quieran ser, tal vez estemos criando al futuro presidente, ¿verdad? O, grandes artistas, grandes artistas. El mío es, bueno, a mi hijo le gusta muchísimo la música, pero yo lo escucho, o sea, yo no soy quien para decirle a él
que eso no es. Porque imagínate yo, de administradora, consteladora, terapeuta cuántica, si yo hubiera escuchado lo que a mí me decían, yo no estaría hoy donde estoy. Pero eso requirió muchísima fortaleza, sobre todo de espíritu. Yo hoy por hoy tengo muchísima fortaleza de espíritu, creo que hoy vivo desde el alma, tengo muchísima más calma porque mi alma ya sabe dónde estoy, ya sabe hacia dónde voy, pero como mamá no puedo ir tan rápido. O sea, hace una semana estábamos en la presentación de tu libro. Sí, sí. Y yo te miraba ahí tan realizada con la presentación de tu libro, pero tú dijiste, mi hijo tiene 25 años hoy, ¿verdad? Creo que dijiste, mi hijo tiene 25 años hoy, entonces yo como que diste a entender que tú ya podías hacer eso. Claro. Yo he tratado de escribir mi libro y no hay modo que avance, ¿verdad? Pero primero van mis hijos, pero en ese momento que yo te miraba a ti, te escuchaba la verdad, con muchísima admiración porque ha sido un camino, Marolén, pero te mirabas tan realizada. Entonces yo decía, bueno, si toma 20 años, pero primero lo primero y lo primero. Primero lo primero. Primero son mis hijos, ese proyecto, sacarlos adelante, y sé que en el momento que esos proyectos se den, se van a dar porque era el momento. Entonces, como mujeres también quiero hacerles sentir que no hay que vivir deprisa. Ajá. Hay cosas que van a tomar su tiempo, que si somos mamás que nos toca estar más con nuestros hijos, o mamás que nos divorciamos, o separadas, o que no tienen al papá, o que el papá se fue a los Estados Unidos también, ¿verdad? A trabajar para superarse, yo no sé. Hay muchas situaciones, pero que eso no va a ser para siempre. Así es. Que nos disfrutemos cada etapa. O sea, a mí verte el viernes pasado, pues de plano vienen esos regalos también, ¿verdad, Marolena? Gracias. Yo te miraba y decía, algún día. O sea, a mí también me va a tocar, pero yo no tengo prisa. No tengo prisa porque yo todavía estoy en una etapa de crianza de niños chiquitos que me necesitan y que cuando se den esas oportunidades se van a dar, pero con toda la satisfacción de que yo los puse primero. O sea, totalmente. No descuiden su rol de mamás, no pierdan su lugar, no le cedan a nadie más la crianza de sus hijos, no necesitan estar 24/7, pero sí conectarse con sus hijos, vincularse, y para eso tienen que sanar esa desconexión propia con el amor, salir del drama, ver que los hijos son un proyecto, que son una inversión, sobre todo de amor, y que lo que tú des hoy va a regresar. Porque total. Cuando uno da amor, me imagino con tu hijo, tú me has contado del equipo que son. Sí, Marolén, pero a él no se le ha de olvidar las cosas que tú hiciste por él. Seguro. Esa unión que uno llega a tener con los hijos, como te digo, no necesitan que uno les diga, ellos ven. Y son esos vínculos y esas pequeñas acciones, ¿verdad, Mimi? Que tú mencionas. Yo recuerdo ahorita que Tarzán y la película, el soundtrack de Tarzán, la canción de Phil Collins, es la canción que le dedico siempre a mi hijo porque cuando salió Tarzán, él tenía 3 años y para quien haya visto Tarzán y tal vez visualizan esta escena, es cuando él estaba chiquito y su mamá gorila le dice que él le dice a ella que no es igual que él. Y entonces pinta él con lodo y ella le toca el corazón y le dice, siempre vas a estar en mi corazón y yo en tu corazón. No importa que no seamos iguales y que no estemos juntos. Porque hay mamás de corazón. ¿Verdad? Entonces, aunque haya una separación, aunque físicamente no estemos juntos, estamos en sus corazones y ellos en los nuestros. Entonces, son esas pequeñas acciones que nos van vinculando con nuestros hijos desde chiquitos, desde que son bebés, como tú bien decías. Y aquí, ya que te interrumpí, voy a poner este comentario. Mimi nos dice Carolina: tengo un hijo de 3 años y mi embarazo fue complicado para mí, luego pasé por una depresión postparto, ahora mi hijo es muy independiente de mí, no le gusta que yo lo abrace, él me llama por nombre, no me dice mamá ni mame, sino por mi nombre. No siento esa conexión con mi hijo de 10 años. ¿Qué le puedes recomendar, Mimi? Sí, ahí lo que hay es un trauma de vinculación por el dolor del embarazo. Entonces el hijo aprendió a funcionar mejor desconectado de la mamá. En casos como esos, sí sugiero
una constelación, una terapia que vaya más allá para desprogramar eso en ella, para que ella se dé la oportunidad de conectarse en el presente, porque eso se quedó muy marcado. O sea, ya lo tiene tan claro, ¿verdad? Tiene tan claro cuáles son los puntos donde entonces por eso ni siquiera le dice mamá. Pero hay muchos ejercicios como ver a los ojos a los hijos, ¿verdad? Y mira, no me digas mi nombre, yo sé que pasó esta situación, sé que es de dolor, pero yo soy tu mamá, preferiría que me digas mamá, tratemos. O sea, hay muchas formas de desprogramarse y programarse para que el hijo la reconozca como madre. Pero primero es ella la que se tiene que perdonar a sí misma y reconocer que hizo lo mejor que podía hacer. Y en casos como esos, a mí me gusta mucho este ejercicio, que es, lo logró, ahí está ese hijo. O sea, los logros son mucho más que muchas veces la desconexión, pero empezar a hacer cosas concretas en el hoy, salir a cenar con su hijo, prepararle una comida, dedicarle tiempo, o sea, los vínculos se pueden restaurar. Ahora, si me quedo con esa idea de que por niño, porque no estuve, porque el embarazo, que fue donde yo desarrollé la terapia cuántica, donde yo dije, no, o sea, tenemos que ver cómo nos conectamos hoy. Lo importante es que los hijos existen, que nacer ya es un éxito de vida, que la crianza es un éxito de vida, haya sido como haya sido, la vida se dio. Pero si hay esa desconexión y no le dice mamá, la trata por su nombre, es ella la que tiene que trabajar eso de posicionarse como mamá, porque vienen muchas otras experiencias. O sea, ese hijo se puede casar, puede ser papá, o sea, tantos momentos en los que ella puede estar presente, pero habría que trabajar ese trauma de vinculación para que ella misma se reconozca como la madre, porque entonces el hijo la va a ver. Somos las madres las que tenemos Totalmente. que tomar nuestro lugar. Así que ha sido una conversación que increíblemente ya nos pasamos hasta de la hora. Yo creo que es un tema muy, muy profundo, muy importante, porque como lo hemos conversado contigo en diversas ocasiones, la importancia de sanar nosotras como madres, como mujeres, para entonces poder formar hijos plenos, realizados y felices partiendo de nuestra propia realización. Así que yo me quedo con tu conversación de, como siempre, amar en libertad, ¿verdad? Y sabernos merecedores de una vida plena, realizada y feliz. Así que, pues, ¿con qué nos dejas ya para concluir nuestra conversación, Mimi? Muchas gracias. Que vivan el hoy, que vivan el presente, que reconozcan lo que han hecho bien. Estoy segura que tanto papás como mamás hemos hecho lo mejor que hemos podido según nuestras posibilidades, que aplaudamos eso, que sobre todo el haber decidido ser mamá o papá, ya para ese hijo debería ser mucho, ¿verdad? Haber dado esa vida, pero que la vida depende de nosotros y que en este caso que estamos hablando de niños y adolescentes, recordemos que ellos no pueden decidir cómo vivir, como nosotros no pudimos decidir cómo vivir. Entonces es el momento de hacer eso que nosotros no logramos hacer tal vez, o que no nos dieron esa oportunidad como niños, como adolescentes, ese amor en libertad, y que la vinculación va más allá de estar presente o no. Para las mamás que trabajan y se tienen que ir y dejar a sus hijos, visualícenlos, llénenlos de amor, Sí. porque entonces ellos se van a ir conectados con usted. Y cuando usted regrese al trabajo, la van a recibir con todo ese amor, porque miren, lo que se da con amor nunca se olvida, aunque uno se vaya, aunque uno no esté. Y no solo esto es para mamás, maestras, personas que tienen a cargo la educación. Las maestras pasan con nuestros hijos tanto tiempo. ¿Saben qué otra sugerencia? Es permitirle a los hijos que reciban amor, ¿verdad? Que son libres de aprender a recibir más allá que la mamá, porque muchas veces la mamá quiere como este protagonismo, ¿verdad? O como solo la mamá, cuando en realidad las fuentes de amor pueden ser inagotables. Y bueno, como sugerencia en el Día de la Virgencita de Fátima es que se abran a esas virtudes de mujer que se han perdido, como la ternura, la bondad, la amabilidad, el coraje, la paciencia, la humildad, la fe,
la confianza, podría seguir, pero las mujeres tenemos muchísimas virtudes que si las desarrollamos, criar hijos sería de verdad la oportunidad de vivir uno pleno por dentro, si es un ser humano el que estamos formando. Así que los dejo con eso, ¿verdad? Desarrollen más virtudes, vivan el presente, si están pasando en situaciones difíciles, visualicen a esos hijos ya más grandes, esa mesa llena, esa casa cuna cuando seamos abuelas, porque sin duda dar vida y tener vida y poder cuidar la vida va a traer muchísimas bendiciones. Totalmente, así que te pongo ahí en pantalla también algunos de los comentarios y pues desarrollar nuestra inteligencia emocional y nuestra inteligencia espiritual. Nidia nos dice, soy fiel creyente que mi maternidad me salvó la vida, gracias Mimi por todo lo que ha hecho por mi vida y la de mis hijos. Felicitaciones en ese sentido, Mimi, gracias a ti. Aquí nos dice Gabriela también, gracias por excelente tema, a Revista de Negocios y Mimi, bendiciones para las dos. Recibimos sus bendiciones con cariño y mucha alegría. Gaby, Nidia nos dice nuevamente, las intenciones del corazón hacia nuestros hijos son muy poderosos. Carmen nos dice, gracias a ustedes que se conectaron en este viernes. Conversamos poco más de una hora con Mimi. Mimi, por supuesto, gracias por tu tiempo. Estamos alineadas porque el universo nos unió por una o muchas razones. Así que muchísimas gracias, Mimi, que la termines de pasar lindo, bonito fin de semana y abrazos. Para ti también, mi cariño, y gracias por el espacio. Gracias a todas las que se conectaron, disfruten de su fin de semana y aprovecho para recordarles que todavía tenemos inscripciones para el programa de habilidades empresariales que empieza el 23 de mayo. Si ustedes han recibido los cursos anteriores, con que ingresen al campus y se asignen el programa es suficiente. Si tienen algunas mujeres que quieran que les reciban el programa, pues entonces sí que se inscriban al campus. Así que muchísimas gracias, pasen divino y feliz fin de semana. Hasta luego, Mimi. Bye. Chao.